Bhagavad Gita Podcast en día jueves 8 de febrero. Bienvenidos. Estamos en el capítulo 2 sobre el texto 51 hoy. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Karmayam buddhi yuktahi phalam tyaktva manashinam yangma bandha vinirmukta padam gacchantyanam. Karmayam buddhi yuktahi. Vamos a leer la traducción del verso. Dijo Krishna: por dedicarse de ese modo a prestarle servicio devocional al Señor, grandes sabios o devotos se liberan de los resultados del trabajo en el mundo material. De esa manera quedan libres del ciclo del nacimiento y la muerte, y alcanzan el estado que se encuentra más allá de todos los sufrimientos, o sea, ir de vuelta a Dios. Al ir de vuelta a Dios. Esta es una idea que aparece en varios momentos en la Gita. Krishna hablando de liberarse. Aquí habla de cómo grandes sabios o devotos se liberan, dice él, de los resultados del trabajo. Hemos venido hablando en todos estos versos anteriores de los resultados, la expectativa que uno puede tener sobre cierta actividad, el deseo que uno puede tener de que algo se concrete como uno está pensando o como uno lo ha planeado, pero resulta que sí, las circunstancias van cambiándose, modificándose y sí, podemos pensar en cierto resultado, pensar en cierto resultado que esperamos conseguir de algunos esfuerzos, pero puede ser que no se den. Entonces decía, Krishna habla en varios momentos de quedar libre de los resultados. Cuando el resultado de algo es diferente al esperado, veníamos diciendo en estas últimas sesiones, cómo uno puede verse perturbado. Entonces, quedarse libre de los resultados, hay un vínculo entre esa libertad de los resultados y el yukta. Aquí este verso habló de buddhi yukta. Hemos venido hablando sobre esto, ¿no? En la sesión anterior también se hablaba de la inteligencia vinculada. Y aquí vuelve a aparecer el concepto buddhi yukta, lo cual se traduce como estando dedicados al servicio devocional. Y justo en la sesión anterior hablábamos de esto, ¿no? Como si buddhi es inteligencia y yukta es vínculo, o sea, una inteligencia vinculada, ¿por qué razón entonces Prabhupada lo traduce como estando dedicados al servicio devocional? La razón es que la persona haciendo uso de su inteligencia, esto es un repaso de la vez anterior en realidad, de la sesión anterior, haciendo uso de su inteligencia, la persona se da cuenta de que ok, es necesario, es útil mantener un vínculo con lo divino, como dice Prabhupada también. Es necesario, es útil, es beneficioso mantener un vínculo con la divinidad. Pero ya una vez adentrado en el tema del vínculo con la divinidad, hay diferentes vínculos. Y el vínculo que es más completo es aquel vínculo en el cual yo ofrendo mi capacidad de amar al Señor Supremo, mi capacidad de agradar a otro. Por eso se habla aquí de el servicio. Ese buddhi yoga por eso se traduce como servicio devocional, porque con plena inteligencia la persona ya no solamente se dio cuenta de que es necesario un vínculo espiritual, sino que ese vínculo espiritual, que puede ser de diferentes estilos, puedo tener un vínculo espiritual con el Señor Supremo o con la divinidad,
en el sentido, por ejemplo, de pedir cosas, solicitar ayuda, por ejemplo, guía. Pero también puedo otorgar, puedo brindar, puedo ofrendar. Y esa ofrenda, esa entrega, que es el servicio devocional, es el estado mayor, más completo, que requiere inteligencia entonces para comprender ese punto, requiere inteligencia para observar que el intercambio amoroso es mucho más dulce y profundo que el intercambio, digamos, comercial. Un poco extraño decirlo así, pero aquel intercambio solamente cuando yo me acerco a la divinidad para pedir guía, digamos, o para pedir cosas. Pero cuando me acerco para otorgar, para brindar y dar, como dije, requiere inteligencia para observar esas diferencias. Y no solamente para observarlas, sino requiere inteligencia también para yo mismo darme a ello, a servir de esa manera. Entonces, por eso se traduce Buddhi Yukta como estar dedicado al servicio devocional. Retrocedo un momento y estaba diciendo que Krishna habla de ese vínculo, esa relación, esta ecuación en la cual aparecen estos elementos como la inteligencia, el entregar al Señor Supremo, como decimos, el ofrendar, y eso da como resultado que la persona se libera de los resultados. Y no solamente se libera de los resultados, sino que se libera también del karma bandhana, del nacimiento y la muerte. Que en este verso no se utiliza la palabra karma bandhana, sino janma bandha, muy similar, muy similar. Porque bandha hace referencia al estar enredado en algo, como un enredo, tal cual. Y si bien es verdad, en otras ocasiones se habla de karma bandhana en el sentido de estar enredado en acciones y reacciones. En este caso se habla janma bandhana, que es prácticamente lo mismo. Janma es nacimiento. Y por lo tanto, janma bandhana sería como el enredo del nacimiento y muerte, por lo tanto. Entonces hay ese vínculo entre las acciones ofrendadas o el ofrendar, el dar, en un espíritu de desapego. Como ya lo hemos venido leyendo, Krishna habló de cómo uno tiene derecho a trabajar, a ejecutar sus labores, mas no tiene derecho a forzar los resultados, no se puede. Y si alguien lo intenta, no sé si todos tengamos esa experiencia, pero si uno se cree con el derecho de forzar los resultados, uno es libre de intentarlo, claro. Toda persona es libre de intentar forzar los resultados de la actividad a la que se dedica. Pero en ese intento, tarde o temprano, uno se dará cuenta de que no es posible controlar el resultado. Simplemente no se puede. Entonces, para quedar libre de todo ello, y no solamente liberarse de esa sensación, sino de hecho volver a casa, que es el resultado más completo. Para ello hace falta entonces el vivir en ese espíritu de artista, como veníamos diciendo en los versos anteriores. Lo leímos, de cómo el arte de hacer las cosas es ofrendarlas al Señor Supremo, vincularse con el Señor Supremo. Y ello entonces nos garantiza que uno pueda, por un lado, liberarse, dijimos, y volver a casa. Antes de leer el comentario de Prabhupada, vamos a ir al 9.28 de la Gita. Hay esta línea de versos 26, 27 y 28 que presentan una idea bastante similar a esta y bastante conocida. En el 26, Krishna va a decir que Patram Pushpam Phalam Toyam, 9.26. Un verso de los más conocidos. Aquel que me ofrece con amor y devoción una hoja, una fruta, yo la aceptaré. Patram Pushpam Phalam Toyam, yo me bhaktya prayachati. Es el 9.26. En el 9.27, Krishna dice, Yad Karoshi, Yad Ashnasi, Yad Yuhosi, Dadasi Yat. O sea que todo lo que hagas, ya no solamente ofrendar agua, flores, frutas, sino Krishna dice todo lo que hagas en el verso inmediatamente después. Todo lo que comas, todo lo que ofrezcas, regales, todos los esfuerzos que realices, hazlos por mí, como una ofrenda a mí. Y en el siguiente, en el texto 28, Krishna va a decir que Shubha Shubha Palair Evam.
Moksha ye karma bandhana. Aquí sí se utiliza la palabra karma bandhana. De hecho, esta segunda línea es muy similar a la tercera línea del verso de hoy. Ya la podemos comparar ahora. En este 9.28, Krishna dice moksha ye, o sea, moksha de liberación. Moksha ye karma bandhana, el enredo del karma. Mientras que en el verso de hoy dice, vamos a volver al verso de hoy, aquí al sánscrito. Krishna dice que Janma Bandha Vinirmukta, y Vinirmukta se refiere a lo mismo, a la liberación. La misma idea en esta línea tercera del verso de hoy con la línea segunda del 9.28. Moksha ye, la liberación del karma bandhana, del enredo del karma. Y vamos a ver la traducción de este 9.28. Y se parece mucho en realidad a estos dos versos. Vean cómo abre Krishna este 9.28. De ese modo, dice él, te liberarás del cautiverio del trabajo y sus resultados auspiciosos y desfavorables. Con la mente fija en mí y siguiendo ese principio de renunciación, te liberarás y vendrás a mí. Te liberarás y vendrás a mí. Krishna abre el verso diciendo de ese modo, o sea, nos remite al verso anterior para conocer cuál es el modo. De ese modo te liberarás del cautiverio. Y en el verso de hoy, lo mismo, prácticamente las mismas palabras. Dice el verso de hoy, por dedicarse de ese modo a prestarle servicio devocional al Señor, grandes sabios se han liberado y se liberan de los sufrimientos del nacimiento y la muerte y vuelven a casa, vuelven a Dios. Así que ofrendar lo que hagamos, lo que hacemos, todo como en un espíritu de agradar al Señor Supremo, hacer lo mejor con esto que estoy haciendo. Lo que, si podemos decirlo así, en términos muy generales, la vida me está exigiendo que me comporte de tal manera, mis responsabilidades me exigen que actúe, que lleve a cabo ciertas tareas, ciertas labores. Y Krishna dice que Yat Karoshi Yadashnasi, todo lo que hagas, ofréndamelo a mí. Y de esa manera se libera. La ecuación es simple. El detalle y el desafío es que en la puesta en práctica salen en nuestra disposición en las diferentes actividades a las cuales nos dedicamos, la disposición con que enfrentamos esas actividades, quedan entonces teñidas, teñidas de apego como ya vimos, quedan teñidas por, principalmente el apego, el deseo de controlar, como decíamos, el deseo de disfrutar de lo que voy a obtener de este esfuerzo. Y ahí es donde está el desafío. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Significado. Las entidades vivientes liberadas pertenecen a ese lugar en el que no hay sufrimientos materiales. El Srimad Bhagavatam 10.14.5.8 dice lo siguiente. Samasritaye pada palava plavam mahat padam punyayaso murare bhavam buddhir bastsa padam param padam 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 jap vipadam natesham. Interesante el sánscrito, que como hay esta estética en la fonética también. Aquí encontramos lo que llamaríamos ¿cómo se llama esto? Me olvidé el nombre. Este recurso en la literatura. Me olvidé. Pero la fonética, ¿cómo suena? Samasritaye pada palava plavam. Que lo hace agradable incluso al oído. Bhavam buddhir vatsa padam param padam 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 yat vipadam natesham. Vamos a ver la traducción de este verso. Abre comillas. Para aquel que ha aceptado el bote de los pies del loto del Señor,
quien es el refugio de la manifestación cósmica, y quien es famoso como Mukunda, el que otorga Mukti. El océano del mundo material es como el agua contenida en la huella de un ternero. Dicha persona tiene por meta Param Padam, o sea, Vaikunta, el lugar en el que no hay sufrimientos materiales, y no el lugar en el que la vida tiene peligros a cada paso. Cierra comillas. Antes de seguir, vean, interesante que un detalle aquí bastante sutil. Bueno, no del todo sutil, pero está aquí entre líneas. Esta persona, este devoto, voy a subrayar, tiene por meta Param Padam, o sea, Vaikunta, el lugar en el que no hay sufrimientos materiales, lo cual nos deja, podemos inferir que existen entonces sufrimientos espirituales. Si es verdad que en Vaikunta no hay sufrimientos materiales, ¿hay otro tipo de sufrimientos? Es posible, ¿no? Vamos a dejar la pregunta abierta. Sigo leyendo. Debido a la ignorancia, uno no sabe que este mundo material es un lugar desolador, en el que hay peligros a cada paso. Solo por ignorancia, personas poco inteligentes tratan de acomodarse a la situación por medio de actividades fruitivas, creyendo que las acciones resultantes los harán felices. Ellos no saben que ninguna clase de cuerpo material, de ninguna parte del universo, puede proporcionar una vida sin sufrimientos. Los sufrimientos de la vida, es decir, el nacimiento, la muerte, la vejez, las enfermedades, se hallan presentes en todas partes del mundo material. Pero aquel que entiende su verdadera posición constitucional, que es la de ser el servidor eterno del Señor, y conoce por ende la posición de la personalidad de Dios, se dedica al trascendental servicio amoroso del Señor. En consecuencia, se vuelve apto para entrar en los planetas Vaikunta, en los que ni hay una vida material desoladora, ni existe la influencia del tiempo y la muerte. Conocer la posición constitucional de uno significa conocer también la posición sublime del Señor. Aquel que comete el error de creer que la posición de la entidad viviente y la del Señor se hallan en el mismo nivel, ha de saberse que está viviendo a oscuras y por lo tanto es incapaz de dedicarse al servicio devocional del Señor. Él mismo se convierte en Señor y prepara así el camino hacia la repetición del nacimiento y la muerte. Pero aquel que, entendiendo que su posición es la de servir, pasa a ocuparse del servicio del Señor, se vuelve de inmediato merecedor de ir a Vaikunta. El servicio por la causa del Señor se denomina Karma Yoga o Buddhi Yoga, o en otras palabras más sencillas, servicio devocional al Señor. Punto. Muchas cosas aquí, o varias cosas aquí relevantes. Número 1, recordemos dónde estamos, vamos a ver. En este momento nos encontramos en el segundo capítulo de la Gita, texto 51 de 72 versos de este capítulo. Un capítulo titulado Resumen del contenido de la Gita. Desde los textos aproximadamente 11 al 30, más o menos, Krishna describió la situación del alma. En realidad, Krishna comienza su intervención en el texto 11, más o menos, o más bien comienza allí su iluminación hacia Arjuna, desde el texto 11 hacia adelante. Y en esta porción en la cual nos encontramos, apenas están empezando las enseñanzas de Krishna. Tenemos 16 capítulos todavía por delante. Apenas estamos en ese capítulo 2, que es un resumen. Y ya Krishna, como dije, presenta la situación del alma, la relación del alma
hacia, digamos, con los Vedas y cómo el alma necesita accionar o actuar, llevar a cabo acciones. Inmediatamente después, que es en la sección donde estamos, él estaba hablando entonces de cómo la persona puede de entrada, antes de seguir con su estudio de la Gita, de entrada sus acciones las vincule con el Señor Supremo. Antes de hablar de, y esos temas pueden parecer más místicos y esotéricos, ¿no? Antes de hablar de el cosmos y la mente y cosas tan intrincadas, Krishna dice, ok, primero hablemos del alma, esto es el alma, es eterna, es inmortal, y luego es que el alma es un sirviente del Señor Supremo. Entregue sus actividades, haga un yoga, buddhi yukta, como dijo en este verso. Manténgase, Arjuna, y ustedes también, y yo también. Krishna dice, manténgase con sus actividades vinculadas al Señor Supremo. Y como dije, antes incluso y más adelante vendrán otros temas. Vamos a ir aquí al verso, al texto. Más adelante van a venir temas que pueden parecer más místicos, digamos. Y en capítulo 3 se va a describir con un poquito más de detalle y se van a hablar otras cosas relacionadas con el karma yoga, que si recordamos, acabamos de terminar este comentario, Prabhupada diciendo que karma yoga es lo mismo que buddhi yoga. Ya hablamos de buddhi yoga en el inicio. Y esos dos términos, karma yoga y buddhi yoga, se utilizan también como sinónimos o intercambiables con servicio devocional, dijo Prabhupada. Vamos allá de vuelta. Aquí está, para tenerlo más en mente. Prabhupada dijo que el servicio por la causa del Señor se denomina karma yoga o buddhi yoga, o en palabras más sencillas, servicio devocional al Señor. Entonces en este capítulo 3 se va a presentar el karma yoga. Ya en el capítulo 4 se van a hablar más cosas del conocimiento trascendental. Se va a hablar de diferentes ofrendas que hacen los diferentes yogis. Capítulo 5, la acción con conciencia de Krishna, se va a volver a presentar esta idea aquí. Si el capítulo 2 es un resumen del contenido, en el capítulo 3, que comienza, digamos, en un sentido, comienza el contenido, ya de entrada en el capítulo 3 se va a abordar una vez más la importancia de vincular nuestras acciones con el Señor Supremo. Y esas acciones vinculadas con el Señor, junto con el conocimiento trascendental que cultiva la persona, le regalan a la persona la capacidad de eso, mantener un karma yoga, una vida constantemente dedicada al Señor a través de las acciones. Y esa dedicación, como ya vimos, el objetivo final es que la persona vuelve a casa, se libera. Y van a aparecer en este capítulo 5 un par de ocasiones en donde Krishna habla de esa liberación a través de las acciones. El capítulo 6 va a hablar del Dhyana Yoga y así en adelante va a ir dando el capítulo 9 el conocimiento más confidencial, la forma universal del Señor en el capítulo 11. El capítulo 13 muy interesante, la naturaleza del disfrutador y la conciencia. En el capítulo 15 va a presentar el árbol baniano y va a hablar de la situación del mundo material siendo irreal, va a hablar del árbol sombra y el árbol real y más temas. Pero más adelante incluso va a hablar también de las modalidades, como cada quien tiene su vocación, va a presentar una descripción muy interesante, digamos, en el campo de la antropología, digamos, y la psicología, cómo los seres humanos tienen diferentes tendencias, diferentes aspiraciones, motivaciones, se dividen en 4 grandes prototipos, digamos. Pero antes que otra cosa y antes de presentar todo esto, Krishna dice, aprenda a vincular sus actividades con el Señor Supremo. Aprenda, porque la vida le va a exigir actuar todo el tiempo. Pero si usted aprende como veíamos en el verso anterior, yoga karma su kausalam. Todo el yoga, el mantenerse vinculado con el Señor Supremo, es el arte de vivir, como decíamos. Y viviendo de tal manera, volvamos al verso, viviendo de tal manera, la persona entra en los planetas espirituales. Se vuelve apta esa persona para entrar en los planetas espirituales, o sea, volver a casa. Por fin, vamos a descansar ya. Y
El verso que Prabhupada presentó aquí es el verso del Bhagavatam que leímos. Y abre el comentario Prabhupada describiendo que en realidad el alma, como ya hablamos del alma, dijimos, antes de hablar de las actividades vinculadas, Krishna habló del alma. Nos presentó la situación del alma. Porque claro, podríamos preguntarnos, a ver, sin esa información acerca del alma en la mesa y simplemente hablando, proponiendo que alguien vincule sus actividades con el Señor Supremo, estaría faltando una información importante. Porque a fin de cuentas, al momento de morir, o bueno, al momento de nacer, empecemos por allí, vinimos de otro lugar. Y al momento de morir, vamos a otro lugar. La pregunta es ¿a dónde vamos? La pregunta ¿qué va a ocurrir cuando yo muera? ¿Qué va a ocurrir cuando todos muramos? O muramos. ¿Qué va a ocurrir con la muerte de cada quien? Y la Gita responde eso. A pesar de que podemos creerlo o no creerlo, ya eso, cada quien decide cómo enfrentarlo. Pero la Gita, hace al menos 5000 años de que ella está escrita, la Gita todo el tiempo está emitiendo ese mensaje, hablándole al lector de que existe algo llamado la transmigración del alma y que el alma, mientras no esté lista y completa, no puede volver a casa y seguirá en ese karma bandhana, en ese janma bandhana, intentando ser feliz de tantas maneras. Y uno hace planes y uno tiene la esperanza de que sí, cuando consiga tal cosa, cuando haga tal actividad, cuando consiga tal logro, cuando viva de tal manera, sabemos que esas son esperanzas que eventualmente todos tenemos. Pensar que voy a ser feliz cuando. La Gita dice, bueno, usted puede ser feliz y tener plenitud vinculándose con el Señor Supremo. Puede tener paz, la paz que busca, vinculándose con el Señor Supremo. Y hemos venido leyendo, ustedes quienes vienen siguiendo estos episodios, es un verso que lo hemos leído varias veces en estas últimas sesiones, 5.12 de la Gita. Y Krishna habla de una persona que logra una paz inmaculada. ¿Por qué? Porque le ofrenda al Señor los resultados de su trabajo. Se mantiene en un yoga con Él. Eso vendrá en el capítulo 5. Pero entonces, antes de hablarnos, como dije, de otra cosa, se detiene suficientemente, le dedica el tiempo requerido Krishna a hablar de ese Buddhi Yoga. Aquí se habla de Buddhi Yuktahi, alguien que tiene la inteligencia vinculada. Vinculemos nuestra inteligencia. Eso nos pide la Gita, al menos en este capítulo 2, que vinculemos nuestra inteligencia. Y también nos habla de qué resultado consigue uno si uno tiene El verso de hoy hablaba de Buddhi Yukta. ¿Qué pasa cuando el Buddhi de uno, la inteligencia, es ayukta? No está vinculada. ¿Qué sucede? Krishna lo habla también, 2.66. Dice él, aquel que no está relacionado con el Señor Supremo, que no tiene ese vínculo, mediante el estado de conciencia de Krishna, no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna si no hay paz? Así que, como ya hemos dicho y señalamos cada tanto, el Bhakti Yoga no es, o más bien digamos, el Vaishnavismo como una religión, el movimiento Hare Krishna como un movimiento que promueve el Vaishnavismo, y ese movimiento Hare Krishna que enseña el método del Bhakti Yoga. Todas estas personas no buscan simplemente tener seguidores ciegos, no es un asunto solamente emocional, sino que se busca que uno pueda razonar sobre todas estas cosas, que uno justamente pueda hacer uso de su inteligencia y razonar y darse cuenta de que la puesta en práctica del Bhakti, ese Karma Yoga, esas acciones vinculadas con el Señor, ese Buddhi Yoga, esa inteligencia vinculada con el Señor, ese servicio devocional, esas actividades para agradar al Señor Supremo, no es ningún invento. Es que están conectadas directamente con el alma tales actividades. Cada persona decidirá cuánta dedicación le pone a esas actividades y podrá percibir en la medida, es proporcional, en la medida en la que la persona dedica mayor seriedad, mayor tiempo de calidad a tales actividades,
mayor paz y plenitud va a encontrar. Es bastante simple la ecuación. Así que nos quedamos con el verso de hoy. Krishna invitándonos nuevamente a volver a casa a través de mantenernos en el servicio devocional. Simplemente. Con confianza, con entusiasmo, sabiendo que estamos simplemente volviendo a casa. Al mismo tiempo que desempeñamos todas nuestras actividades, no hace falta abandonar nada. Podemos abandonar aquello que nos es nocivo, eso sin duda. Para eso no hace falta ser muy inteligente, saber que las cosas que nos dañan podemos eliminarlas de nuestra vida. Pero de ahí en más no hace falta eliminar nada de nuestra vida. Simplemente incluir a Krishna, meternos, introducirnos nosotros en el servicio devocional. Muy bien, continuemos con nuestro servicio al Señor y sigamos siendo felices. Hasta la próxima. Hare Krishna.